Hola, un muy buen día para todos. En este video vamos a hablar de la solución PAM 360, pero vamos a hablar de ese nuevo Build 5.0, esas nuevas funcionalidades que ha sacado PAM 360 para nuestra infraestructura tecnológica. Muy bien, en primer lugar vamos a hablar de PAM 360 con su primera nueva funcionalidad. Terminal SSH basado en HTML5. La terminal de SSH ha cambiado por completo, han reestructurado todo lo que tiene que ver con las conexiones SSH, ahora basada en HTML5. Vamos a ingresar a nuestro dispositivo y vamos a ver esas diferencias con la nueva versión HTML5 y la anterior. Aquí podemos encontrar un servidor Linux donde vamos a realizar una conexión SSH. Como podemos encontrar aquí, vemos la conexión SSH y Legacy SSH. Esto quiere decir que PAM 360 anteriormente la conexión SSH la realizaba por Legacy SSH. Ahora maneja una versión HTML5, donde podemos encontrar esta conexión remota que viene HTML5, que esto quiere decir que es mucho más ligera, es mucho más segura y es más interactiva con el usuario. Ahora, si ingresamos a Legacy, si hay usuarios que aún todavía trabajan con la versión Legacy, pues lo pueden hacer, pueden realizar esa conexión SSH. Como podemos ver acá, la visión se minimiza y también igual podemos utilizarla. Ya tenemos dos versiones de conexión SSH, la anterior y la de hoy, que es HTML5. Esa es una de las funcionalidades que ha obtenido PAM 360 con su nueva versión de Build 5.0. Vamos a ver otra. ¿Qué más tiene esta nueva versión? Transferencia de archivos remota bidireccional. Esto es algo muy interesante, muy importante, ya que yo puedo obtener, por ejemplo, en el servidor 1 tengo PAM 360. Yo me conecto al servidor 2 y al servidor 3. Yo puedo hacer que desde el servidor donde está PAM 360, más bien dentro de PAM 360, puedo hacer transferir archivos del servidor 2 al servidor 3 y viceversa. ¿Cómo hacemos esto? Entramos de nuevo a nuestro dispositivo y podemos encontrar, por ejemplo, en conexiones, ingresamos a Secure File Transfer y podemos seleccionar los servidores donde queremos transmitir estos archivos. Por ejemplo, ingresamos a un servidor 22. El servidor 22 es un servidor Windows donde realizamos esta conexión y puedo yo elegir otro dispositivo Windows para transferir archivos en varios dispositivos Windows, o puedo realizarlo también con Linux. Esto quiere decir, aquí vamos a seleccionar los usuarios, el usuario privilegiado que puede realizar esta acción. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, aquí puedo obtener transferencia de archivos entre un servidor Windows y un servidor Linux, o lo puedo hacer de Windows a Windows o de Linux a Linux, no importa. Aquí quiero hacer el ejemplo manejando los dos sistemas operativos, donde yo puedo, por ejemplo, obtener un archivo de Windows y puedo transferirlo a ese dispositivo Linux también, o puedo obtener un archivo bidireccionalmente. Ahora podemos obtener un archivo y enviarlo al dispositivo Windows. Podemos hacer eso. Estos dispositivos, el servidor 22 y el server Linux que yo he elegido en este momento, no es el servidor de PAM 360. Entonces, es una nueva funcionalidad muy interesante de PAM 360, porque yo puedo empezar a realizar esa transferencia de archivos y obviamente auditar estas. Ahora, para que esto funcione, es importante, antes de hacer esta operación, tener el servidor SFTP instalado en los servidores que vamos a transferir archivos. Este protocolo SFTP es muy importante para poder realizar esto. Ahora, vamos a ver otra nueva funcionalidad que trae la nueva versión 5.0 para PAM 360. Algo muy interesante que viene es configuración avanzada de sesiones remotas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esta configuración avanzada? Cuando yo realizo una conexión mediante RDP,
yo puedo configurar ciertas cosas como el sonido, por ejemplo, que el computador remoto no suene, sino suene en mi dispositivo, en el dispositivo donde yo estoy ejecutando el RDP, o cambiar ciertos mecanismos a nivel de RDP. Vamos a ver esos mecanismos, qué significan, qué es lo que podemos hacer con la solución. Bien, vamos a entrar a la solución de PAM 360, vamos a elegir un dispositivo, por ejemplo Windows, un dispositivo Windows, y vamos a ver qué podemos hacer con esto, donde tenemos dos cuentas para hacer una conexión mediante RDP, pero vamos a seleccionar y vamos a ver esas configuraciones avanzadas que nosotros podemos elegir. Eso es algo muy interesante. En Connection Settings vamos a entrar ahí y vamos a ver, por ejemplo, vamos a configurar el keyboard. Entonces yo puedo elegir qué idioma quiero para mi teclado. Aquí es importante esto, porque esta configuración se realiza para el dispositivo final, para el dispositivo al que le voy a hacer esa conexión RDP. También podemos, por ejemplo, el tema del display, donde podemos ver los colores en profundidad. Aquí es importante tener algo claro, y es que cualquier cambio que nosotros realicemos, que esforcemos nuestra conexión RDP, nos puede minimizar el ancho de banda. Entonces es importante esto. Puedo deshabilitar el cursor remoto, por ejemplo. Es importante esto. Podemos ver más información a la hora de la calidad. Por ejemplo, lo que les decía del audio. Es importante esto porque lo podemos ver. Que suene en este computador, en el dispositivo donde yo estoy ejecutando la acción. O que no suene. Por ejemplo, puedo deshabilitar el audio en el otro dispositivo. O que suene en el dispositivo remoto. Entonces yo puedo empezar a tener esas configuraciones a nivel de RDP. Podemos también, por ejemplo, el tema de los drives. Eso es algo muy interesante porque yo ya puedo empezar a manipular los drives en el otro dispositivo. Entonces estas nuevas funcionalidades ya salieron con la Build 5.0. Estas funcionalidades avanzadas que tenemos acá, este desktop, background, font smoothing, esto significa que podemos cambiar ciertas formas a la hora del RDP de visión, a nivel de visibilidad. Para más información de cada una de estas, los invito a ver en Windows, ya que estas funcionalidades son estrictamente de Windows. El tema de la visibilidad, el tema de animaciones, lo podemos hacer mediante PAM 360. Lo mismo pasa con las conexiones BNC. También existen varias configuraciones que nosotros podemos realizar para esta conexión, para sentirnos un poco más cómodos, pero repito, algunos cambios pueden generar un consumo de ancho de banda. Entonces ahí es importante tener esto. Ahora, no solamente para las conexiones RDP y BNC, sino también en la forma del terminal a nivel de SSH, donde con SSH lo que podemos hacer es cambiar la terminal. Aquí podemos ver en Connection Settings y cambiamos nuestra terminal, el tipo de terminal que lo podemos agregar, como por ejemplo extern. Entonces ahí es importante esto porque ya empezamos a customizar esas conexiones RDP. Anteriormente PAM 360 hacía las conexiones, pero no dejaba tener estas funcionalidades. Ahora ya podemos customizar un poco, personalizar nuestras configuraciones en nuestras conexiones a nivel de RDP. Es muy interesante esto. Ahora vamos a ver qué otra funcionalidad más tiene esta nueva Build 5.0. Azure MSQL como base de datos backend. Esto es algo muy importante, muy interesante. Nosotros sabemos que PAM 360 por defecto trae una base de datos de Postgres, pero yo también puedo migrar esta base de datos a MSQL on-premise. Ahora puedo tener la base de datos backend en la nube, en Azure, en MSQL de la nube. Esto es algo muy interesante. Mayor flexibilidad, mayor protección de los datos, porque ya no voy a tener los datos on-premise, sino ya puedo tenerlas alojadas en otro lugar, en la nube, donde puedo tener esta información ahí. Esto es algo muy interesante que tiene la nueva versión 5.0 de PAM 360 para poder tener este backend en la nube, esta SQL en nube. Es muy interesante esto. ¿Qué otra funcionalidad más tenemos acá? Integración con Log 360 Web. Esto es algo muy interesante. ¿Qué significa esto?
Log360 Weba, como bien sabemos, es una solución que ayuda mediante inteligencia artificial, más exactamente con Machine Learning, a aprender el comportamiento de los usuarios, de los recursos, donde nosotros podemos saber qué acción anómala se puede estar presentando con un usuario. Como por ejemplo un usuario que se conecta de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, pero al cabo de 2 meses cambia su patrón de comportamiento y empieza a conectarse en horas de la madrugada. Ahí es donde Weba detecta de que ya hay un cambio de patrón, hay un cambio de comportamiento de este usuario y empieza a conectarse de otra manera, y ahí es donde le identifica al administrador de que hay algo extraño. Lo mismo con los recursos. Por ejemplo, un recurso que todos los días ingresan a las 10 de la mañana, por ejemplo un firewall, a realizar cambios, pero en un momento empiezan a conectarse en las horas de la madrugada. Entonces ya ve que es un recurso anómalo porque están haciendo conexiones a él en horas no hábiles, en horas que normalmente Weba no conoce ese horario. Ahora, ¿qué pasa con la integración con PAM 360? De que PAM 360, con toda la información que tiene a nivel de recursos y a nivel de usuarios, ese comportamiento de los usuarios donde yo pueda conectarme mediante RDP o mediante SSH a servidores, pues todos esos cambios que se hacen o esas horas que PAM 360 aprende, se las envía a Log360 Weba para que Weba empiece a realizar ese Machine Learning, de saber que Diego hace una conexión remota por SSH a ciertas horas, pero después ya cambia su patrón de comportamiento de conexión mediante el PAM. Entonces ya lo que hace Weba es analizar los comportamientos de los usuarios y los recursos ejecutados desde PAM 360. Eso es muy importante y vamos a verlo. Vamos a ver esa funcionalidad. Obviamente se debe anteriormente integrar la solución de PAM 360 con Log360 Weba, donde podemos obtener lo siguiente. Muy bien, aquí podemos ver esa información a nivel de recursos. Entonces en recursos puedo encontrar esta visibilidad que tenemos acá, este gráfico, y esta información quiere decir que la obtiene de Weba. Weba es el que estudia el PAM, el que analiza y el que se lo dice a PAM: mire, tienen este problema, esta auditoría. Ahora PAM 360 pues puede ver esa fracción de Weba dentro de PAM sin tener que ir al Log360 Weba para poderlo ver, donde podemos encontrar aquí, por ejemplo, Remote App. Por ejemplo, se realizó un Remote App en PAM 360 en horas que no se esperaba. Por ejemplo, se hizo de 5 a 6 pm, pero se realizó una conexión de Remote App, que ya lo vamos a ver más adelante, pero se esperaba que fuera de 1 a 2 am. Entonces ahí es donde ve ese cambio de comportamiento de las conexiones que se realizan desde PAM 360 para recursos. Entonces aquí ya tenemos un inconveniente en el servidor 3, o más bien que el usuario Diego Montenegro lo está operando en horas no habituales, o que Weba no conoce esa información. Aquí podemos ver más información referente a esto. Por ejemplo, acción de uso compartido. Diego Montenegro realizó una acción de compartir un recurso o compartir una cuenta en una hora de 5 a 6 pm, pero resulta que esa hora no es una hora que normalmente Diego comparte recursos. Normalmente lo hace de 2 a 3 pm, es decir, que se esperaba que se hiciera de 2 a 3 pm o de 10 a 11 pm, que es donde normalmente lo realiza, pero lo realizó en otra hora. Entonces ahí ya el Weba ve ese comportamiento anómalo que está pasando en PAM 360 y lo que estamos viendo en pantalla. Para ver más detalles podemos encontrar más detalles de lo que pasó, a la hora de lo que pasó, de la dirección IP donde se ejecutó, en fin. Entonces es importante eso, porque ya PAM 360 puede ver esa funcionalidad de Machine Learning, comparte esa funcionalidad de Machine Learning que tiene Log360 Weba. Y lo mismo para los usuarios, es exactamente lo mismo, donde podemos ver los patrones de comportamiento de los usuarios, donde aquí podemos ver autenticaciones fallidas. Por ejemplo, se realizó una autenticación fallida del usuario Diego,
donde se esperaba una autenticación fallida es que desde PAM360 realizó una conexión remota a un servidor, pero pueda que no sea la contraseña que sea. Entonces el servidor rechazó la conexión y aquí se vio de que se realizó esa conexión, pero es algo extraño porque nunca había pasado. Entonces, ¿será que Diego quiere entrar al servidor de una forma errónea, o quiere entrar a un servidor que nunca había entrado? Entonces ahí es donde podemos investigar esos cambios anómalos, esa anomalía en PAM360, y así con más información referente a comportamiento extraño que está pasando en PAM360. Por ejemplo, un logout, por ejemplo, que se realizó en el servidor, pero se esperaba una hora, a ciertas horas, y se realizó a una hora de 5 a 6 pm, que normalmente no se realiza. Todas estas funcionalidades se realizan bajo lo que realice PAM360 y lo que los usuarios hagan con PAM360. Ahí es muy interesante esto. Muy bien, ¿qué otra funcionalidad más podemos encontrar en PAM360? Y tenemos finalmente el Remote App, que les dije que iba a hablar de esto, para entornos Windows. ¿Qué es Remote App? Hemos visto que PAM360 hace conexiones a dispositivos Windows para tener enteras funcionalidades de Windows. Es decir, yo hago mi conexión RDP y ya tengo acceso a todo mi computador, a todo mi dispositivo, cualquier aplicación de mi dispositivo, cualquier tipo de funcionalidad que tenga Windows. Pero aquí ya lo que pasa es que PAM360 se vuelve un poco más granular a la hora de las conexiones remotas, donde yo ya puedo hacer una conexión a un servidor, pero no a todo el servidor, sino solamente a Google Chrome, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo, como usuario Diego y dueño de un servidor, puedo compartirle un servidor crítico a otro usuario, pero solamente para que ingrese a Google Chrome. Como poniendo un ejemplo, puede ser a cualquier aplicación que tenga instalado el dispositivo Windows. Entonces yo le comparto a este usuario Google Chrome, y este usuario solamente va a poder ejecutar Google Chrome, puede navegar por Google Chrome, pero no va a poder entrar ni siquiera al panel de control de Windows, o no va a poder entrar a Firefox, por ejemplo, o no va a poder entrar a cualquier otra aplicación compartida o cualquier otra aplicación que tenga instalado el dispositivo Windows. Ahí es importante eso y vamos a realizarlo. Por ejemplo, antes de ello, quiero mostrarles los roles que tiene el PAM360. Ya conocíamos el rol de administrador y su alcance, como pueden ver en esta tabla: Password Administrator, Privilege Administrator, Password User, Password Auditor. Hasta ahí eran 5 roles que ya existían en PAM360 antes de la versión 5. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que se añadió un nuevo rol que se llama Connection User. ¿Qué significa esto? Esto es Connection User. Como pueden ver en la última columna, sale una nueva funcionalidad como Remote Access, File Transfer and Remote App Access. ¿Qué significa esto? Que estos roles, como los 3 primeros que vemos aquí y el último, es ese usuario que puede realizar la conexión remota a aplicaciones, no al servidor entero, sino a aplicaciones. Entonces es importante que si hay un usuario que necesita ingresar a un servidor, a una aplicación no más específica, no necesito a todo, pues debe estar en alguna de estas 3 o en esta nueva, en Connection User. Ahí es importante eso, para poder definir el rol y que este usuario se le va a dar permisos solamente a las aplicaciones que nosotros querramos hacer. Muy bien, ahora lo voy a mostrar. ¿Cómo se realiza esto? En primer lugar, agregamos los dispositivos, como ya sabemos agregarlos. Vamos a la pestaña de Admin y vamos al Remote App. Aquí en Remote App podemos empezar a añadir aplicaciones, donde agrego un nombre, el nombre de la aplicación, el parámetro que es la ruta donde está alojado esta aplicación en un servidor remoto, o puedo descubrirlas. Yo puedo empezar a descubrir
aplicaciones, por ejemplo voy a elegir aquí el controlador de dominio, voy a seleccionar el usuario que es el usuario Diego y puedo empezar a elegir las aplicaciones que están instaladas, todas las aplicaciones que están instaladas en ese dispositivo. Ahora quiero elegir por ejemplo calculadora, quiero elegir por ejemplo Google Chrome como el ejemplo que agregamos hace un momento. Entonces voy a elegir Google Chrome y calculadora. Ya tengo dos aplicaciones que descubrí. Ahora, esto es muy importante, que todo lo que estamos haciendo hay que realizar algo previamente a esto, y es instalar el Remote App en los dispositivos Windows. Esto nos va a solicitar una licencia, pero se puede trabajar mediante 120 días en versión demo, que Windows nos da esto, pero sí es necesario activar esta licencia, si es necesario activar esta funcionalidad que nos va a pedir esta licencia. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos de nuevo? Ya ingresamos al dispositivo, pero resulta que yo voy a compartirle un dispositivo a otro usuario. Entonces, vamos a hacer todo el proceso donde yo voy a compartirle el servidor a esta persona. Entonces, vamos a elegir este servidor y en primer lugar vamos a seleccionar donde vamos a decirle asociar Remote App. En asociar Remote App, como ya habíamos escogido Google Chrome y la calculadora, pues vamos a seleccionarlos. Esto quiere decir que estoy preparando mi servidor para que se compartan esas dos aplicaciones. Ahora vamos a entrar a mi servidor, voy a compartir la cuenta con un usuario, vamos a compartirlo con usuarios, voy a elegir el usuario monitoreo. Ahora aquí hay algo muy importante, en otorgar vamos a seleccionar Remote App Only. Significa de que ese usuario monitoreo va a tener ese servidor, pero solamente para hacer Remote App, nada más. Entonces seleccionamos Remote App y seleccionamos las aplicaciones que queremos, Google Chrome, y seleccionamos la calculadora. Ahora repito, es cualquier aplicación que ustedes tengan y que puedan realizar esta acción. Aquí vamos a elegir esas dos al azar para poder hacer el ejemplo. Ahora, como ya se lo compartí al usuario monitoreo, ahora realizo una conexión a ese PAM 360, al mismo PAM 360, pero con ese usuario que se llama monitoreo. Entonces ingresamos al usuario monitoreo, que es un usuario del dominio, o también puede ser un usuario local, no interesa. Aquí ingresamos y efectivamente él ve que el servidor número 3 está compartido. Ahora ya tiene el usuario, no puede ver la contraseña porque yo no quiero que vea la contraseña, solamente que la consuma. Entonces él no tiene acceso a verla, pero cuando vaya a dar una conexión, pues automáticamente le va a aparecer las dos aplicaciones que le compartimos. Esto quiere decir que la conexión RDP al servidor entero no lo va a poder hacer. Entonces vamos a dar clic en Google Chrome y automáticamente se abre Google Chrome, donde yo ya puedo navegar, yo puedo entrar, por ejemplo, y aprovecho en este video para mostrarles a ustedes el canal de ManageEngine Latam para que nos sigan, donde estamos subiendo videos como este y videos de todas las herramientas de ManageEngine, el how to's, por ejemplo, aprendiendo a configurar todo el tema de todas las soluciones de ManageEngine, como overviews, por ejemplo. Bien, ahora entonces este usuario quiere navegar, puede entrar a lo que él quiera. Por ejemplo, vamos a entrar al tiempo. El tiempo es una página de unas noticias en Colombia, pero resulta que este usuario quiere hacer algo más, algo diferente acá. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él? Por el momento, minimizar. Entonces, si yo voy a minimizar Google Chrome, pues automáticamente no lo va a dejar hacer. No me va a dejar minimizar, como podemos ver acá, porque solamente lo puede hacer. Ahora lo voy a cerrar para poder entrar a alguna otra parte de el dispositivo servidor 3 que fue que le compartí. Si yo cierro la pestaña, me va a quedar una pantalla en negro. No va a poder hacer absolutamente nada más este usuario en este servidor. Lo mismo pasa con la aplicación calculadora, por ejemplo, que entramos a la calculadora y solamente me va a dejar utilizar la calculadora. Puedo hacer mis operaciones, pero si yo quiero minimizar, no me va a dejar minimizar.
tengo que cerrarla, la voy a cerrar y la pantalla me queda en negro. Es decir, que con esto aseguramos de que ese usuario solamente ingrese a esa aplicación. Esto es muy interesante. Por supuesto que cuando el usuario realice esta operación, por ejemplo a Google Chrome, pues el usuario, este es el usuario monitoreo, ¿no? Que es el usuario que está dentro de monitoreo, pueda ejecutar esto, pero ahora el usuario Diego, que es el usuario que le prestó este servidor, pues automáticamente pueda ver esa conexión y pueda verlo en tiempo real, pueda ver que haya una conexión del servidor 3 con la cuenta de usuario Zoho, el operador monitoreo, pero realmente es otra persona con ese nombre, y pueda unirse, donde yo pueda ver la configuración o ver lo que está haciendo este usuario con esta aplicación. Entonces puedo ver esto en tiempo real, y por supuesto también lo podemos hacer mediante la auditoría que tiene el PAM 360, que ustedes ya muy bien conocen. Entonces vamos a cerrar acá la pantalla y automáticamente ya en la solución de PAM 360 para el usuario Diego, que no tuvo tiempo de ver qué hizo el usuario monitoreo, por así decirlo, en tiempo real, pues él pueda ver la auditoría y pueda ingresar a ver qué es lo que está pasando con estos usuarios. Ahí es interesante esto porque podemos ver toda la auditoría de los recursos de los servidores y qué es lo que está pasando con estos usuarios. Ahí es importante eso porque lo podemos encontrar. Muy bien. Esto es PAM 360 con su nueva versión 5.0. Si ya la tienen, actualícenla para que puedan gozar de estas nuevas funcionalidades, y si no, instalen una demo que en la página de Manage Engine Latam pueden instalar un demo por 30 días y pueden gozar de todas estas funcionalidades nuevas que trae PAM 360 para nosotros. Muchas gracias.